Bien, vamos entonces a nuestro tiempo de predicación esta mañana. Quisiera iniciar el día de hoy con una pregunta, y la pregunta es la siguiente: ¿dónde ponemos nuestra confianza? ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza? Los jóvenes dicen: si me da el COVID, pues no me matará. ¿Dónde tienen puesta su confianza? En la juventud. Los que ya les dio dicen: estoy a salvo porque ya me dio. ¿Dónde ponen su confianza? En los anticuerpos. Los que se vacunan piensan que ya no morirán. ¿Dónde están poniendo su confianza? En la vacuna. Los que no se vacunan porque la vacuna mata, ¿dónde tienen su confianza? ¿Dónde les toca poner su confianza? En la moringa, en el jengibre. Los que dicen que el COVID es una estrategia del nuevo orden mundial, ¿dónde están colocando su confianza? En YouTube y en YouTubers. Hermanos, es claro que vivimos en una época de incertidumbre y de mucha confusión. Tanta información y paradójicamente al mismo tiempo tanta desinformación que tenemos nosotros al alcance de la mano. Y yo no sé usted, pero yo me hago la pregunta con frecuencia: ¿a quién creerle? Si uno ve un medio de comunicación y dicen una cosa, si ni siquiera ya los alcaldes, a propósito, podemos creerles de la información oficial que nos dan, porque también aún ellos están en medio de unas tendencias en su manera de interpretar el mundo y la vida. ¿A quién creerle? ¿A la OMS? ¿A los gobiernos? ¿A los youtubers? Estamos en medio de una época de mucha confusión donde uno no sabe a quién creerle, uno sabe dónde poner su confianza. Si me vacuno, entonces no confío en Dios, sino en la vacuna. Pero si no me vacuno, entonces yo no estoy confiando en la soberanía de Dios, ni en la gracia común que le permite al hombre desarrollar la medicina. Y no sé si usted ha visto y se ha visto como en esa realidad en medio del contexto cristiano. El punto es que es malo si sí, pero malo si no. Y la pregunta que surge es: ¿qué hacemos entonces? Porque si lo hago, no confío en Dios, pero si no lo hago, tampoco estoy confiando en Dios. ¿Qué hacemos? Y en medio de esa realidad, mis hermanos, mi punto en esta mañana, en este asunto contextual que estamos viviendo, es que tanto los que son pro vacunas como los antivacunas pueden tener en común una cosa. ¿Cuál es? Que unos y otros, los que están a favor y los que están en contra, pueden estar confiando en otra cosa que no es Dios. Pueden estar no confiando en Dios. Y lo que quiero que hagamos esta mañana es que consideremos en la historia del pueblo de Dios, y particularmente en un momento en la historia del pueblo de Dios, narrado en el Salmo capítulo 20, algo que nos ayude a ver cómo el pueblo de Dios estaba confiando en Él. Y podamos responder a la pregunta: ¿qué significa confiar en Dios? Quiero que con este escenario en mente de incertidumbre y de cuestionamientos que seguramente usted y yo nos estamos haciendo por esta época, y esta pregunta de ¿qué hacemos? ¿Dónde pongo mi confianza? ¿A quién le creo? Con eso en mente podamos leer el Salmo capítulo 20, verso 7, y aparece ahí en sus pantallas. Salmo 27 dice así: algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros, en el nombre del Señor nuestro Dios, confiaremos. Confiamos en el nombre del Señor. Este Salmo 20 es un salmo de David. Si usted lea la introducción del capítulo 20 del Salmo 20, dice: al director musical, Salmo de David. En realidad, creo yo, mis hermanos, que sería más apropiado decir que es más bien un salmo no solamente de David, sino un salmo a David como rey. Algunos estudiosos concluyen que probablemente este salmo, el Salmo 20 en su totalidad, era entonado por el pueblo antes de la salida de los ejércitos de Dios a las batallas, al campo de batalla, a enfrentar a sus enemigos. Que este era el cántico con el que la nación, el pueblo entero, enviaba a sus soldados a la guerra. Y antes de que fueran a enfrentar a sus enemigos, cantaban por ellos y para ellos esta canción. Imagínese por un momento la escena, esa escena de batalla, de esos encuentros de la antigüedad, donde usted puede ver soldados con lanzas, quizás con espadas. Usted puede escuchar el chirrido de las armaduras, estar allí los caballos, el relincho de los caballos.
y todo el mundo presto, los soldados en plena formación, encabezados con el rey, a punto de salir por las puertas de la ciudad a batallar por el bienestar de la nación. ¿Puedes imaginarte esta escena? Plaza pública, todos los soldados reunidos, el rey en su corcel, en su caballo, y todo el mundo allí escuchando y en medio de la tensión antes de salir a la guerra. Con eso en mente, escucha la lectura del Salmo capítulo 20. El Salmo 20 dice: que el Señor te responda cuando estés angustiado, que el nombre de Dios te proteja, que te envíe ayuda desde su santuario, que desde Sión te dé su apoyo, que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte tus holocaustos, que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Nosotros celebraremos tu victoria y en el nombre de nuestro Dios desplegaremos banderas. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salvará a su ungido, que le responderá desde su santo cielo y con su poder le dará grandes victorias. Estos confían en sus caballos, en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos de pie y permanecemos. Concede, Señor, la victoria al Rey. Respóndenos cuando te llamemos. Wow, yo no sé a ustedes, pero esto suena mejor que el grito de 1300 de Leónidas en la película, ¿no les parece? Es muy animador, es muy alentador. Imagínense que usted es uno de esos soldados que está a punto de ir a la guerra y allí está tu esposa y están tus hijos y tú los escuchas cantar estas palabras, entonar este cántico, darte estas palabras, decir cosas como: ahora sé que el Señor salvará a su ungido y con su poder les dará grandes victorias. Yo creo que uno sale empoderado, como dicen por ahí, animado a la batalla. Uno escucha eso y sale a comerse el mundo entero. Bueno, ese era el propósito de este salmo: animar al pueblo de Dios, animar al ejército del Dios viviente, animar a los ejércitos del Rey, particularmente al Rey, para que saliera en el nombre del Señor a conquistar pueblos, fronteras o a defender las propias. Sin embargo, cuando uno se devuelve más atentamente a este salmo, se encuentra con un versículo que es un poco extraño, porque hasta aquí todos los versículos han sido muy animadores. Pero el verso 7 constituye un verso de advertencia. Mire conmigo el verso 7. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Este versículo 7 constituye como una advertencia, mira, cuando salgas por esas puertas te vas a encontrar con un ejército quizás descendiendo la montaña hacia el valle y los vas a encontrar allí. Es posible que lo que te encuentres es que tienen muchos más carros que tú. Es posible que lo que te encuentres es que tienen más hombres a caballo que tú. Pero recuerda que tu confianza no está en esas cosas. Ellos confían en sus caballos, ellos confían en sus carros, pero tú no, Rey de Israel, tú no, soldado del pueblo de Dios. Tú confías no en una cosa, no en algo, sino en alguien. Ellos confían en su poderío militar, nosotros confiamos en Dios. Y esa es una advertencia, mis hermanos, que creo que es muy contextual y necesaria para un tiempo como estos. Recordarnos lo que significa realmente y dónde debe estar puesta nuestra confianza. Entender qué significa confiar en Dios y volver a poner nuestra confianza en la persona correcta. Así que esta mañana quiero decir dos cosas acerca de confiar en Dios. Dos cosas acerca del significado de confiar en Dios. En primer lugar, confiar en Dios significa que Él y solo Él es nuestra ayuda. Contrario a lo que muchas personas pudieran pensar, mis hermanos, Israel nunca se consolidó como una potencia militar en el cercano oriente.
Ni siquiera en los tiempos de David, que fue el mayor esplendor de los ejércitos de Israel, o en la época de Salomón, donde se consolidó el reino, Israel era visto como una gran potencia. Nosotros tenemos muchas veces esas imágenes y nos imaginamos a un Israel, como una potencia en los tiempos de David y tremendo imperio en el mundo. No, mis hermanos, quizás en el mejor momento, en la mejor época de Israel, Israel logró su propia liberación, es decir, ya no ser vasallo de los grandes imperios y tener algo de libertad en la zona, ¿verdad? Porque fueron muy pocos los periodos en realidad en que Israel estuvo libre de sus enemigos, ya sea de los egipcios, de los asirios, de los babilonios, de los persas, de los griegos, de los romanos. Casi siempre la historia del pueblo de Dios era un pueblo vasallo. En el tiempo de David logró quizás en su mejor momento libertad de esos imperios, pero en realidad nunca fue un gran imperio. Se pudo imponer frente a otros pueblos pequeñitos como los fereceos, los jebuseos y como dirían por ahí todos esos feos. Y llegó a conquistar esos pueblos pequeñitos, esas naciones, ciudades pequeñas, y las conquistó y agrandó su territorio. Pero era una hormiga realmente comparada a imperios como el egipcio, como el babilonio, como los griegos o como los romanos. Israel siempre fue un pueblo pequeño y militarmente para nada importante. La fortaleza de Israel nunca descansó en su poder militar. La fuerza de Israel y la confianza de Israel nunca descansó en su desarrollo armamentista. De hecho, cuando llegan a conquistar la tierra, los demás pueblos forjaban armas. Israel no tenía nada, porque estaban acostumbrados a ser esclavos, no tenían armas, no sabían pelear, no tenían soldados. Era una nación naciente, que cuando llegan a la tierra prometida lo único que saben es hacer ladrillos. Mientras que estos pueblos han tenido que forjar por años en su historia ejércitos para defenderse de los invasores. Así que el pueblo de Dios realmente nunca tenía en su poder algo en lo cual confiar, en su propia fuerza y en su propio poder. Israel nunca fue una potencia militar, ni en sus relaciones internacionales, ni en su desarrollo armado. Y fue así desde siempre, y creo yo que la razón es porque Dios lo diseñó así. Dios diseñó que su pueblo nunca tuviera esas cosas porque en su plan Dios quería que el pueblo dependiera enteramente de Él. Y déjenme por lo menos considerar un ejemplo de esto, o algunos ejemplos de esta realidad. Piensa conmigo en el libro de Éxodo, que por cierto es el libro que estamos estudiando en nuestros grupos de conexión. Imagínate esa escena de Éxodo capítulo 11 y 12, 600,000 hombres, algunos calculan más de 2 millones de personas, saliendo y siendo liberados de la potencia más grande del mundo en esa época, y algunos hablan de que la mayor potencia en la historia de la humanidad, Egipto. 2 millones de personas, quizás el 70% de la población de esta ciudad de Medellín, saliendo de ese territorio sin el uso de una sola arma. ¿Se imaginan eso? 2 millones de gente que eran esclavos, trabajaban de gratis, ahora siendo liberados y dejados ir por el faraón y el imperio más grande del momento. Y no solamente eso, sino que salieron y quienes eran antes sus amos les dieron oro, plata, joyas y los enviaron con las manos llenas para que se fueran. Esa escena de la liberación, un pueblo que sale aún al desierto y se mantiene por 40 años en el desierto sin tener que sembrar ni trabajar, sino que literalmente viviendo de la provisión de Dios. Hermanos, Israel no luchó por su libertad. Esta no es la historia de un pueblo que se emancipó, de un pueblo que tuvo un libertador, como quizás nosotros tuvimos en Simón Bolívar en nuestra historia, y que se levantaron en armas contra el dominio de los españoles. No, este pueblo no usó una sola arma. Este pueblo no usó la fuerza para salir. Dios lo sacó. Israel no luchó por su libertad. Israel no trabajó por el maná o por el agua. Dios se la entregó. Así se lo recuerda Moisés, Dios a través de Moisés en el libro de Deuteronomio a la nación. Mírelo conmigo ahí en pantalla. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Esa era la realidad del desierto, árido, era terrible, inmenso. Habían serpientes, escorpiones, una tierra sedienta, no había agua. Imagínense 2 millones de personas sin qué beber en medio de un desierto. Y no solamente un día de camino,
que quizás pudiera aguantar ni siquiera una semana. 40 años, hermanos. ¿Qué hizo Dios? Él, ¿quién? Dios. Él sacó para ti agua de la roca. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. No seas que digas en tu corazón. Lo que está describiendo el verso anterior es lo que Dios hizo. Y Dios lo hizo así con un propósito. No sea que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Dios le dio a Israel agua de una peña. Dios le hizo caer del cielo el alimento a Israel cada día de su tránsito por allí. Durante cada día en esos 40 años, maná vino del cielo, pan cayó del cielo. ¿Para qué? Para que Israel no tuviera que decir y pensar que fue su poder, su fuerza, su mano lo que produjo eso. Y verso 18, pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas. Entonces, aquí este Deuteronomio 8 es la introducción, la advertencia cuando lleguen a la tierra prometida. Y lo que Dios le está diciendo es: hasta ahora yo te he dado todo sin ningún recurso para eso. Todo ha sido, entre comillas, milagroso. Pan llueve del cielo, agua sale de una piedra. Ha sido portentoso el poder de Dios. Ahora que entres a la tierra, yo voy a cambiar mi estrategia y yo te voy a dar el poder para que tú hagas esas cosas. Es decir, hasta aquí yo te he dado todo sin que tú hagas nada. Ahora lo que yo voy a seguir el que te da todas las cosas, pero ahora te voy a dar el poder a ti para que tú hagas esas cosas. En otras palabras, para que trabajes, para que cultives, para que prosperes en la tierra, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Mis hermanos, el pueblo de Dios no ha hallado su seguridad en que Dios le dio todos los elementos humanos, llámese ejércitos, armas, riqueza, poder, territorios, influencia. El pueblo de Dios no halló su seguridad jamás en esas cosas, sino que aun cuando el pueblo de Dios carecía de todo ello, carecía de ejércitos, carecía de armas, carecía de riquezas, carecía de poder, de territorios, de influencia, aun con todo y eso, Dios es el que hizo abrir el mar en dos para que su pueblo pasara en seco. Dios es el que hizo brotar agua de una roca para que 2 millones de personas bebieran de ella. Dios es el que día a día abría el cielo y hacía que cayera maná, pan del cielo para alimentar. Dios es el que derribó las murallas con un pueblo que simplemente daba vueltas y cantaba una canción, y Dios con eso derribó murallas. Quizás hoy nosotros no tenemos ninguna señal humana de poder en nosotros. Quizás tú estás viviendo una temporada en tu vida en que no hay de dónde asirte, de dónde aferrarte humanamente hablando, porque todo lo que era tu seguridad ha sido quitado. Vivimos momentos de mucha incertidumbre donde no tenemos dónde apoyarnos. Pero recuerda, querido hermano y hermana, que no es en eso en lo que nosotros confiamos. Tu confianza no está en algo, sino en alguien. Nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. De tal manera que no importa qué esté contra nosotros, sino lo importante es quién está con nosotros. No importa qué recursos haya hacia afuera, no importa qué ventajas tengan nuestros enemigos, no importa quién tenga el poder en el momento, no importa qué está sucediendo afuera en las circunstancias, ellos confían en sus recursos, pero no nosotros. Nosotros, el pueblo de Dios, confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Nosotros somos el pueblo que confiamos en el nombre. Ahora, no sé si usted notó ese detalle que se ha insistido en el texto. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles. Hay una confianza que está dirigida hacia algo. La confianza, esa palabra confía, está incompleta, porque uno necesita un objeto en el cual confiar. Entonces el salmista está describiendo, ellos ponen su confianza en el poderío militar. ¿Descrito en qué? En carros de guerra y en corceles. Ellos confían en eso, ese es el objeto de su confianza. Pero nosotros tenemos un objeto distinto de confianza. Nosotros no confiamos en algo, sino en alguien.
y confiamos en ese alguien, y noten lo interesante porque no es, y nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios. No, no es así que dice el texto. El texto dice, nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Qué interesante este asunto de confiar en el nombre. Nosotros confiamos en el nombre. ¿Cuál nombre? ¿Cuál nombre tiene el Señor nuestro Dios? Bueno, la Biblia le otorga muchos nombres a Dios. Dios es un ser tan indescriptible, tan extraordinario. Nuestro Dios es tan complejo, tan fuera de cualquier comprensión y capacidad de encerrarlo en un nombre, que la Biblia le otorga muchos nombres a Dios. Y esos nombres de Dios básicamente son las formas en que la Escritura encuentra, y los seres humanos hemos encontrado maneras de poder describir su persona, de poder describir su carácter. Ahora, una claridad aquí, porque nosotros ponemos nombres como propósitos y como deseos. Por ejemplo, yo le puse a mi hijo Martín, y Martín significa guerrero valiente. Y en mi mente yo quiero que él llegue a ser un guerrero valiente y se enfrente a la vida del lado de Dios, de parte del ejército de Dios, ante los desafíos de la vida, y que él se plante como un guerrero en la vida. Y yo puse ese nombre porque tengo un deseo a través de lo que quisiera ver reflejado en su carácter. Pero eso no ocurre así en el caso de Dios. Los hombres no le damos nombres a Dios, o Dios no tiene nombres porque tenemos deseos de que Él sea eso. No, todo lo contrario. El nombre es un resultado de lo que Dios ya es. El nombre es una forma de describir lo que Él ha hecho. El nombre es una manera de decir lo que Dios ya hizo, de lo que Dios ya ha hecho. Entonces, cuando hemos visto algo que Dios ha hecho, entonces el hombre, y en la Escritura se le da un nombre a Dios basado en lo que Él ya hizo y en lo que Él ya es. Esto es muy importante porque los nombres de Dios no son deseos que tenemos de que Él haga para nosotros. Los nombres de Dios en la Biblia son realidades. Cuando decimos un nombre de Dios, Él es eso. Ese es su carácter, esa es su persona. No es algo que procura ser, es algo que Él ya es. De tal manera, mis hermanos, que cuando nos enfrentemos a momentos donde creemos que ya no hay nada que hacer y veas que no hay camino, recuerda por favor que tú confías en Elohim, en el Creador, en aquel que hizo el todo de la nada, y que es en Él que tú confías. Confiamos en Elohim, en el Creador, confiamos en aquel que hace el todo de la nada. Y cuando yo veo que alrededor mío parece que no hay nada, que no hay opciones, que no hay caminos, que no hay hacia dónde dirigirnos, recuerda el nombre Elohim. Él es el Creador y Él crea todo de la nada, y Él puede hacer todo de esta nada que es mi vida en este momento, todo de esta nada de oportunidades, de esta nada de circunstancias. Tengo confianza en Elohim, el Dios que crea todo de la nada. Cuando te enfrentes a lo imposible, mi hermano y mi hermana, recuerda que tú confías en el nombre. ¿Cuál nombre? El Shaddai, el Todopoderoso, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, y en ese nombre es que tú confías. Cuando no tengas recursos, cuando los campos no estén dando su mantenimiento, cuando en las vides no haya fruto, cuando no tengas empleo, cuando las cosas en la empresa estén yendo de mal en peor, recuerda que tú confías en el nombre. ¿Cuál nombre? En Jireh, en que Dios provee. ¿Cómo provee Dios? Él provee agua de una roca, Él provee pan del cielo, Él provee enviando cuervos a alimentar a sus siervos. Confía en el nombre del Señor. Cuando vas al médico y recibes un mal diagnóstico, o eres positivo para COVID y tienes comorbilidades, todas ellas junto a ti, encima de ti, recuerda que confías en el nombre. ¿Cuál nombre? Jehová Rafa, el Señor Rafa. Yo soy tu sanador, Dios que sana. Cuando tus enemigos y quienes quieren tu destrucción te ataquen, recuerda que tú confías en el nombre. ¿Cuál nombre? Sabaoth, Dios de los ejércitos. No temas a quien viene contra ti. Confía en el nombre Sabaoth, Dios de los ejércitos. Cuando sientas que estás completamente solo y no hay nadie a tu lado, recuerda que confías en el nombre. ¿Cuál nombre? Samah, el Señor está allí, porque nunca está solo quien solo tiene a Dios. Confía en el nombre.
Confiar en el nombre es confiar en el carácter mismo de Dios, en su persona, en su ser, en lo que Él es, en lo que Él hace. Tan inmenso es su nombre, tan difícil de encerrar y de encasillar en un solo término, que el nombre personal de Dios, el nombre con el que Dios se identifica es 4 letras. Jehová, dicen, lo pronuncian algunos, Jehová otros. Yo soy el que soy. Así de grande es Dios que Él lo encierra todo. Él es el ser que tiene su propia existencia. Yo soy el que soy. Mi pregunta para ti en este día, en esta mañana es: ¿dónde estás confiando? ¿Estás confiando en el nombre de Dios? ¿Estás confiando en este Dios de la Escritura? ¿Confías en Dios? ¿Confías en su nombre? Y si no es así, yo te animo a que tú digas ahí mismo en la sala de tu casa y lo digas conmigo: algunos confían en sus carros, otros en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Que tú puedas decir eso con todo tu corazón. Ahora, ese recordatorio del Salmo 20, verso 7, aquellos que iban a salir hacia la guerra, no era un recordatorio para que entonces se quedaran dentro de las murallas y no salieran a la guerra. No era para que no usaran sus armas. No era para que se olvidaran del combate. Este recordatorio de aquellos confían en sus carros, estos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. No era una invitación a quedarse adentro, sino era una invitación a poner la confianza en el lugar correcto antes de ir a la batalla. Y eso nos lleva entonces al segundo significado de confiar en Dios en este texto. Confiar en Dios significa hacer lo que Él nos ha mandado con lo que Él nos ha dado. El verso 9 con el que termina el Salmo dice: concede, Señor, la victoria al Rey, respóndenos cuando te llamemos. Aquí hay un clamor para que Dios le conceda la victoria al Rey. El Rey tenía igual que salir. Sí, no confiamos en los carros, no confiamos en los corceles, no confiamos en nuestra capacidad armamentista, no confiamos en estos caballos, no confiamos en nuestra estrategia militar, confiamos en Dios. Pero eso no significa entonces que no vamos a salir, significa que vamos a salir con la confianza puesta en la persona correcta. Confiar en el nombre Elohim, Dios creador, no significa dejar de trabajar. De hecho, Elohim nos envió a cultivar y a cuidar su creación. Él es Elohim cuando tú eres creativo, por ejemplo. Confiar en el nombre Rafah, yo soy tu sanador, no significa que no debas ir al médico. Él es Rafah cuando Dios usa a tu médico. Confiar en el nombre Jireh no significa que no debas salir a buscar empleo y quedarte de brazos cruzados en tu casa. Él es Jireh a través de la empresa que te va a contratar. Hermanos, Dios es y debe ser nuestra confianza. Y debemos recordar que sí, es verdad, Dios puede usar un tartamudo y una vara para liberar a más de 2 millones de personas sin la necesidad de una sola espada. Solamente un tartamudo y una vara es suficiente para Dios y suficiente para liberar a 2 millones de personas del imperio más grande del mundo. Dios puede usar una canción entonada por un pueblo para derribar unas murallas. Dios puede usar a 300 hombres para derrotar a miles. Pero también, recuérdalo, que Dios puede dar victorias con ejércitos bien armados y dirigidos como en los tiempos de David. Al final es lo mismo. Dios, con muchos recursos o con pocos, es y seguirá siendo nuestra esperanza y nuestra confianza. Cuando Israel tuvo muchos recursos humanos, territoriales, económicos, como en el tiempo de Salomón, dejó de confiar en Dios y se entregó a otros dioses. Y con todo y sus recursos pereció. Nuestro poder y nuestra fuerza, hermanos, no descansa en los recursos, sino en Dios que los da o que no los da. Dios, en momentos en la historia, provee al pueblo de recursos, como en los tiempos de David le proveyó ejércitos, carros, caballos, y a través de eso le dio grandes victorias. Pero hay momentos en que Dios no lo provee y también da la victoria. Iglesia,
Cuando no había vacuna, podíamos confiar que sin ella Dios podía guardarnos, ¿sí o no? Y confiamos y aquí estamos, porque confiamos en el Señor nuestro Dios y Él nos ha guardado hasta aquí. Los que han muerto, de hecho, lo hicieron no por la falta de vacuna, sino para que el plan soberano de Dios se cumpliera. Ahora que tenemos vacuna, ¿por qué no podemos verla como un regalo de Dios? Quizás Dios quiere ser Rafa a través de la vacuna. Sin ejércitos, Dios le dio la tierra a Israel, pero con ejércitos le concedió ampliar sus territorios y consolidar. ¿Fueron los ejércitos de Josué, los ejércitos de David malos? ¿Eran del diablo esos recursos que Dios dio, la espada, los carros, el armamento que Dios dio en los tiempos de Josué, cuando vemos que el pueblo de Israel se alistaba para la batalla e iban ejércitos y enfrentaban a otros pueblos y los derrotaban? ¿Era eso pecado? ¿Usar los recursos que Dios había dado para obtener la victoria era falta de fe? Josué, te está faltando la fe. David, te está faltando la fe. ¿Por qué no vas tú solo como cuando lo hiciste con Goliat y sigues enfrentando a todos los ejércitos tú solo? Porque Dios está contigo, David, y Dios te va a dar siempre la victoria. No necesitas ejércitos, no necesitas armas, no necesitas caballos, no necesitas armas, solamente confianza en Dios. Ve y enfréntalos. No. Dios le dio la victoria al pueblo de Israel a través de David y 5 piedras que puso en su mochila. Dios le dio la victoria al pueblo a través y derribó los muros de Jericó a través de canciones. Sí, es verdad. Sí, es verdad que Dios derrotó con 300 hombres a miles de los amalecitas en tiempos de Gedeón. Sí, es verdad. Pero también es verdad que en otra temporada Dios proveyó y le dio el poder al pueblo para que desarrollaran riquezas, ejércitos, y eso fueron los medios de Dios para que hicieran y obtuvieran sus victorias. Mis hermanos, el punto no eran los ejércitos, sino Dios. En un tiempo Dios dio la victoria sin recursos para mostrar su gloria y su poder, pero en otro momento Dios dio la victoria a través de los recursos para mostrar la generosidad y el favor de Dios con su pueblo. Sin vacunas, hasta aquí el Señor nos ha conservado la vida. Quizás en esta etapa nos la quiera conservar a través de ella. Quizás hasta aquí sin ejército Dios nos ha dado victoria, pero quizás ahora Dios nos quiere dar un ejército para que obtengamos la misma victoria. El punto, mis hermanos, no es la vacuna, sino un Dios soberano que en una temporada nos guardó sin ella y que quizás ahora nos quiera guardar a través de ella. ¿Por qué? Porque al final del día, con ella o sin ella, Dios es el centro. Permítanme quizás hacer una paráfrasis, que fue así como lo recibí esta semana en medio de mi meditación en este texto del Salmo 27. Diríamos en estos tiempos, algunos confían en la vacuna y otros en no ponérsela, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Con ella o sin ella, nosotros confiaremos en el nombre del Señor nuestro Dios. Confiar en Dios significa que sin recursos o con y a través de los recursos descansamos en el nombre de Dios para cada temporada de la vida. Los recursos se van y vienen, y si confías en ellos cuando no estén, vivirás con temor, como quizás están algunos, porque todavía no me he puesto la vacuna, Si pones tu confianza en ella, entonces vas a vivir con miedo todo el tiempo, porque ella es tu lugar de seguridad y de refugio. Los recursos van y vienen, y cuando se van, entonces vas a vivir en temor. Pero también cuando los tengas, y si pones en ellos tu confianza, vas a vivir en orgullo y en falsa seguridad. Pero mis hermanos, nosotros no confiamos en algo, nosotros confiamos en alguien, en el nombre del Señor nuestro Dios. Y mis hermanos, Dios es fiel y Dios es digno de toda nuestra confianza. ¿Saben? Mientras que preparaba la predicación pensaba en la cruz
Y la cruz ha sido vista como un símbolo de muerte, de castigo. Y es un símbolo muy importante para nosotros los creyentes. Pero para aquellos que confiamos en Dios, para aquellos que creemos en Dios, la cruz no es un símbolo solamente de muerte, la cruz es un símbolo de confianza y de esperanza. Porque saben, cuando yo veo la cruz, me recuerda que si Dios fue capaz de dar la vida de su propio Hijo para cumplir sus promesas hechas a mí como su pueblo y para rescatarme del pecado y del infierno, si Dios fue capaz de llevar a lo que más amaba a una cruz y derramar sobre él su ira que era por nosotros y derramarla en él, en nuestro lugar, si Dios fue capaz de hacer eso por amor a mí, para rescatarme a mí, si el Hijo de Dios fue capaz de soportar eso y pudiendo llamar ángeles que le bajaran, resistió la cruz y sufrió la muerte y muerte de cruz y se paró de frente hasta el final para salvarnos a nosotros. Si Él hizo eso por nosotros, ¿no les parece que no necesitamos más razones para confiar? ¿Que Él es supremamente digno de nuestra confianza? Si Él ya hizo eso por nosotros, entonces yo puedo confiar plenamente en Él. Si Él fue capaz de hacer eso y la cruz se constituye para mí en un recordatorio de que Dios es confiable, si Él fue capaz de hacer eso, entonces yo puedo confiarle a Él el resto de mi vida en cualquier momento y circunstancia en la que yo esté. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo para mi bien y mi salvación, ¿cómo no he de confiar en el nombre de aquel que se llama Salvador, Jesús, y vino a morir por mis pecados? ¿Cómo no he de confiarle el resto de mi vida a Él? Yo confío en el nombre de Jesús, en el nombre de mi Salvador. Hermanos, yo no sé si usted se va a poner la vacuna o no, y no quiero entrar en ese debate. Lo único que quiero animarte a pensar es que con ella o sin ella, puedas pensar que así el mismo Dios que te ha guardado sin ella, ahora te puede guardar a través de ella. No deseches esa posibilidad. Que Dios, el mismo Dios que te dio la victoria sin ejército a Israel, se la concedió también a través de un ejército. Que el mismo Dios que nos guardó del COVID hasta aquí sin vacuna, nos puede guardar ahora a través de la vacuna. El punto no es la vacuna, el punto es usar lo que Dios nos ha dado y confiar en el nombre del Señor nuestro Dios. Con ella o sin ella, nuestra confianza no está puesta en algo, sino en alguien. Quiera Dios que nosotros podamos volver a poner nuestra confianza en el nombre del Señor nuestro Dios. Oremos. Padre, ayúdanos a poner la confianza en la persona correcta. Estos confían en caballos, aquellos en sus carros y en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. ¿Cuánto necesitamos grabarnos eso en el corazón durante esta temporada de tanta incertidumbre? Nuestra confianza no está ni en la vacuna ni en la no vacuna. Nuestra confianza está en un Dios que ha sido capaz de sostenernos sanos y ser liberados y librados hasta aquí sin ella, que es el mismo Dios que nos puede ahora mantener a salvo a través de ella. Es el mismo Dios porque Él es soberano y gobierna sobre ella. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra confianza en ti, porque tú eres confiable. Y cuando vengan momentos de duda, de incertidumbre, ayúdanos a fijar nuestra mirada en la cruz y recordar que ese es un símbolo de que tú eres confiable, de que eres una persona en la cual podemos depositar toda nuestra confianza, porque si no escatimaste a Cristo para nuestro bien, ¿cómo no sabrás darnos todo lo que necesitamos si ya nos diste lo que más amabas? Si tú entregaste tu propia vida, Señor Jesucristo, allí, ¿cómo no hemos de confiarte la nuestra? Si ya nos mostraste tu compromiso hasta la sangre y hasta la muerte por nosotros, tus hijos, tu pueblo. Señor, en ti confiamos. Nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios y respondemos a ese Dios en adoración, a ese Cristo que es
sobre todo victorioso. A ese alabamos como iglesia esta mañana. En Cristo Jesús. Amén.